Hermanos, Dios lo bendiga a todos en el nombre del Señor Jesucristo. El título de la entrega del día de hoy es el siguiente: El Altísimo pone y depone gobernantes, primera parte. Hoy nos vamos a adentrar en lo que los biblistas reconocen como una oración de acción de gracias, otros como un himno de alabanza que elaboró Daniel, en la cual loa a Yahvé por la revelación que le dio del sueño de Nabucodonosor. Nos situamos, hermanos míos, en la omnisciencia y pleno y completo poderío de nuestro Dios. Sabemos que esto se da en todo nivel con la creación. Conocimiento básico para nosotros, hermanos, comprender quién es Yahvé, y en este espectro en general nunca ha quedado fuera que Él regenta la historia de la humanidad. Hoy vamos a apreciar dos versículos de nuestra lectura bíblica, el 21 y el 22, que nos sitúa en un hecho histórico de Israel y de los babilónicos de aquel entonces. Por favor, escúcheme, ¿ya? Esto que quede sumamente claro. Cualquier proceso histórico de la humanidad, incluso las elecciones del día de hoy, están bajo el poder y la sabiduría del Altísimo. De otro lado, diré, hermanos míos, que es sumamente saludable tener el convencimiento que el Altísimo, repito por tercera vez, regenta la historia de la humanidad. Sumamente útil, por ejemplo, en épocas de vacas flacas, de pandemias, en épocas electorales como la que estamos viviendo en nuestro país. ¿Por qué es sumamente importante? Para no perder la paz, para cimentarnos en contentamiento, pero a su vez una cuestión que analizaremos en la segunda entrega de esta prédica, que si Dios lo permite será el próximo domingo, analizar nuestra responsabilidad ante cualquier proceso de vida en el cual estamos involucrados. Tengo nuevamente mi visión como expositor puesta en el proceso electoral, y recordemos y nunca olvidemos que la soberanía divina es válida para cualquier circunstancia de vida que nos toque atravesar. Me expreso así, hermanos míos, pues en todo sentido son dos cuestiones que generalmente siempre van de la mano. Los planes perfectos del Altísimo, que muchísimas veces es sumamente complicado de entender, especialmente cuando algo no nos favorece, y que su absoluta soberanía no anula la responsabilidad de los seres humanos de usar el sentido común, la lámpara de Jehová, que está en toda la raza humana, y con respecto de nosotros los creyentes, de hacer las cosas con sabiduría, que debe ser tributaria, ¿ya?, de la ciencia escritural con la cual se nos discipula. Dicho estas cosas, hermanos míos, entremos al cuerpo de esta exposición, para lo cual busquemos Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2, versículo 21. ¿Lo tenemos, hermanos? Por favor, con excepción de los que están delicaditos de salud, el resto de la congregación puesto de pie. Si ya lo tiene, ¿ya? La palabra de nuestro Dios dice así. Daniel capítulo 2, versículo 21. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Inclinemos nuestro rostro. Permítame que los guíe en una oración congregacional. Bendito Padre Celestial, mis hermanos hoy congregados y su expositor, todos sabemos a cabalidad que no existe ser humano digno de predicar ni enseñar las Escrituras. Señor, por favor permita que lo que he podido aquilatar en esta exposición, Señor, sea compartida y usted la use, Señor.
Ayúdenos, Padre, porque sabemos que sin su poder y su misericordia en vano trabaja el hombre. Ayúdenos, Papito lindo. Así le pedimos, así le suplicamos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Por favor, tomen asiento. Hermanos, Daniel primero reconoce que el Altísimo muda los tiempos y las edades. Muda los tiempos y las edades. Y la pregunta lógica es, ¿qué implica esto? ¿No? Lo que leemos en nuestra Reina Valera 1960, muda, es el vocablo hebreo shena, que implica un dominio total de algo. Como si ese algo, ¿ya? Para él, eso o aquello fuera una especie de plastilina en sus manos, que la puede abolir, desechar, la puede alterar, cambiar, hacerla diferente en cualquier sentido, la puede transformar o trastornar, lo que nos habla no de caprichos ni experimentos, sino que se centra en su absoluta soberanía para hacer y deshacer y su perfecta utilización de las cosas o situaciones de acuerdo a su perfecta voluntad para un fin perfecto, que de hecho muchas veces nuestro corta capacidad no puede analizar. En este mismo versículo particulariza que en este caso en particular está hablando que está sometido a su poder y perfecta planificación. Primero leemos los tiempos. En el hebreo el término idam, que define un lapso fijo. Sabemos que el lapso es igual que tiempo, ¿no? Pero ¿cómo es un lapso fijo? Por ejemplo, un año con lo bueno y con lo que nosotros, con nuestro intelecto, califiquemos como malo. Todo un mismo paquete. Así es la vida. Pues el vocablo idam es tributaria de la raíz idiomática et, que define un periodo sucio. Por ejemplo, así se define et, el periodo menstrual, cuando tiene emanaciones naturales que eran declarados como inmundicia. Sin embargo, sabemos que en esto hay una tremenda marca de bendición. Hablo de la fecundidad femenina. Segundo, leemos en nuestra Reina Valera edades. En el hebreo, seman, una ocasión designada, una edad, un tiempo, una vez. Esta idea compuesta por estos tres términos, muda, shena, los tiempos, idam, y las edades, seman, por la construcción gramatical, nos hace visualizar que no importa si lo que acontece en una ventana de tiempo específica, no importa que el intelecto humano lo clasifique como beneficiosa o perjudicial. Todas y cada una de las partes, circunstancia, no está abstraída como un islote ingobernable de la voluntad y los planes de Dios, ¿ya? Porque las realidades que nosotros vivimos, créalo, usted no lo crea, para Dios es como plastilina, ¿ya? Todo es barro y Él es el único alfarero. De ahí, por ejemplo, hablando ya de historia, ¿no? La deportación de Judá a Babilonia, situación sumamente dolorosa para los judíos, pero siempre estuvo en los planes de Dios, ¿no? De ahí que, por ejemplo, el cruce del Mar Rojo, Éxodo 14, fue de inmensa alegría, satisfacción y bendición para los israelitas, pero de dolor y frustración nacional para todo el Egipto de esa época y toda esta circunstancia regida por la mano divina. Y todo esto, repito, los planes y la mano divina, ojo, escúcheme porque esto es sumamente fundamental. Nada de esto cancela la voluntad divina de quienes participan en dichos eventos.
¿Ya? O sea, y usted dirá, ¿y cómo una cosa coordina con lo otro? No existe teólogo en el mundo ni estudioso que pueda comprender a cabalidad en todas sus variantes cómo la voluntad perfecta de Dios, ¿ya? La voluntad de Dios y la responsabilidad del hombre, cómo se juntan en los mismos hechos. Entonces, no existe persona que pueda adentrar tan fondo. Creemos lo que está en la Biblia y lo predicamos. Yendo más atrás, situaciones tremendamente catastróficas para la raza humana. Por ejemplo, el diluvio universal, regentado por Dios, siguió los planes perfectos en beneficio de la humanidad, aunque invariablemente, situación sumamente dolorosa para millones y millones de seres humanos que perecieron sin dejar descendencia, y a su vez esperanzadora para toda la humanidad en base a un solo tronco familiar, el de Noé. El intelecto se noquea cuando ve esas cosas. ¿Cómo puede ser beneficioso que se salve una sola familia y se pierdan millones y millones de seres humanos? ¿No? ¿Hay responsabilidad humana? Sí hay responsabilidad humana. ¿Es la mano de Dios haciendo sus designios? Es la mano de Dios haciendo sus designios. ¿Ya? Sea la historia de la humanidad, sin importar la nación o etnia ni la época en que suceden los eventos. Por ejemplo, las elecciones que vivimos en nuestro país. Dios pone y saca reyes, pero a su vez hay una responsabilidad de los que participamos en este proceso, ¿no? Generalicemos la voluntad perfecta de Dios, su poder, su sabiduría, en el andar de los astros, tal como hemos escuchado este himno que vamos a entonar, si Dios lo permite, el próximo domingo, su voluntad da gozo. En toda la creación Dios tiene un plan que reina, así canta este himno, completamente doctrinal. Cantamos así: los astros por su senda van, Él traza el curso de los grandes ríos. Sí que para mí tiene un plan. De hecho, este cántico se sitúa en bendiciones que nos gusta apreciar. Pero este cántico también debería ser para nosotros representativo de lo que no nos gusta, ¿ya? Pues detrás de todo lo que acontece siempre hay un plan perfecto divino que se va a cumplir. Por ejemplo, ¿no? ¿A quién le gusta la disciplina? ¿A quién le gustan las pruebas? Pero se dan. Y cuando se dan, hermanos míos, está enmarcado dentro de un perfecto plan de Dios que tiene misericordia, justicia, bondad. ¿Qué niño piensa que hay bondad del Padre cuando lo castigan? ¿Alguno de ustedes ha sentido que hay bondad del Padre cuando sienten tutú dolito? No, ¿no es cierto? No hay. Y la Biblia lo dice. Y la Biblia lo dice. Pero detrás de las disciplinas y las pruebas hay un inmenso plan de Dios. No que Dios incita el pecado. No. ¿No? Pero todo Él lo transforma para bien. Son los planes del Señor. El cuadro magno del por qué hace lo que hace. ¿Por qué permite que ocurra lo que ocurre? Aunque sea para nuestro intelecto catastrófico, nosotros cual hormigas difícilmente lo podemos descifrar si no tenemos revelación divina. Y así con todo, para muchos de sus designios se necesita tiempo para comprender. Por ejemplo, ¿no? Si le decían a los profetas del Antiguo Testamento que algún día se iban a unir con los gentiles, no iban a comprender. ¿Ya? Y la primera generación se resistió, pero hubo una unión de gentiles con judíos en una sola entidad, la iglesia. Efesios capítulo 3, versículo del 5 al 7. Y se resistieron los apóstoles al principio, pero el primero que se dio fue Pedro, ¿no? Y Pablo. Se dieron. Y aún hay misterios, Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, que Él ha prohibido que sean aún revelados. Su voluntad es perfecta.
su poder también, su sabiduría incomparable. Y hay veces que no comprendemos, especialmente cuando son cosas que nos desfavorecen. Busquemos Isaías capítulo 55. Isaías capítulo 55. Versículo del 8 al 9. Así es. ¿Lo tenemos, hermanos? Y Isaías capítulo 55, del 8 al 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Señor. Como son más altos de los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hermano, hay cosas que no comprendemos. Oiga, ¿usted se imagina a los judíos cuando están viendo hollada Jerusalén? ¿Se imaginan los judíos cuando están viendo saqueada el templo? Cuando se sienten sometidos los babilónicos y los romanos, no comprendieron. Y ojo que estamos en la época de Jesús y siguen sin comprender. Porque a mérito que no comprendían, rechazaron al Mesías porque no era el conquistador y libertador temporal que ellos querían. Y ojo que los primeros apóstoles todavía estaban por ahí. Todavía estaban por ahí. Y poquito a poquito comenzaron a comprender. El Altísimo, hermanos míos, la historia, hermanos míos, el Altísimo pudo tener en cualquier momento la masacre que los judíos sintieron por los nazis. ¿Por qué no lo hizo? Vaya uno a saber. Y nada de esto quita responsabilidad a los seres humanos que vivieron esas épocas, que incubó esa salvajada, ¿ya? Que vivieron en Alemania, que vivieron en Estados Unidos, que vivieron en Europa, ¿ya? La responsabilidad humana está ahí, porque vieron sombras de lo que se estaba incubando. Y cuando se realizó, muchos alemanes se hicieron de la vista gorda. El Altísimo lo permitió, pero hay responsabilidad humana. El Altísimo, si lo hubiera dictaminado, ¿ya? No hubiera permitido que afrontemos la malsana época de terrorismo que vivimos en nuestro país. Y las pandemias que cada siglo, ¿no? Como cadenciosamente azotan a la humanidad. La peste negra, el COVID, y cada casi 100 años hay una generación que la sufre. Mi generación estaba pasando piola, pero punungún, ya, también tenemos nuestra propia pandemia, ¿no es cierto? Si Dios desearía, no hay, pero lo permite. Y recordemos, hermanos míos, ¿no? Que en el sufrimiento, por ejemplo, Job, lo que dijo del Señor, el Señor me lo dio todo, el Señor me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor. Capítulo 1, versículo 21 del libro de su nombre. Pero regresemos con Daniel. Era privilegiado en Babilonia, pero al fin y al cabo cautivo en tierra extranjera, una especie de trofeo vivo de su pueblo conquistado. Sin embargo, él descansaba en el Señor. Pues si Yahvé lo había permitido, fueron situaciones necesarias, y detrás de esas cosas sufridas, dolorosas, incomprendidas por muchos, siempre un perfecto plan divino que el hombre no puede avisorar. Claro, nosotros lo podemos avisorar porque han pasado muchos siglos y tenemos la sabiduría escritural completa, ¿no? Leamos el versículo 10. Daniel. Regresemos, efectivamente. Daniel, capítulo 1, versículo 20. Versículo 2, perdóneme. Versículo 20. Daniel habló y dijo:
Sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Ahora, él sabe que el poder y la sabiduría es de Yahvé. Y la pregunta es, ¿por qué no se desespera? ¿Por qué no se encabrita que su generación, sin haber hecho nada, están cautivos en Babilonia? Porque, escúcheme por favor, cuando el creyente aprende a madurar, acepta las circunstancias, porque sabe que detrás está el poder de Yahvé, de Dios Altísimo, de nuestro Señor Jesucristo, de Dios Trino trabajando armoniosamente por la humanidad y por su pueblo santo y por su iglesia. Y esta bendición, esta oración, esta loa que hace él, ¿ya? Se traduce porque lo que le estaba revelando sería un gigante y magnífico triunfo, ¿ya?, del Altísimo en favor de su pueblo, sin que esto trastocara su situación de cautivo. ¿Cuánto por aprender, no, hermanos míos? ¿Cuánto por imitar? Qué maravilloso el contentamiento de aquellos que sufrieron en el pasado. Cuando las cosas andan de cabeza, totalmente fuera de nuestros propios planes originales o de los planes que plantaron nuestros ancestros, hermanos míos, y la cosa va razonablemente mal, darle gloria y honra por cada satisfacción que nos da. Incluso si todo anda completamente mal, como Job. ¿Cuánto por aprender, no, hermanos míos? ¿Cuánto por imitar? Si no aprendemos a descansar en el Altísimo, como los casos de Job y Daniel, lloramos a mérito de heridas lacerantes y vivas, ¿ya? Si así, no va a ser difícil reconocer que el poder que se está generando en nuestra propia historia va a terminar en beneficio nuestro. Y la sabiduría de las acciones que está generando el Señor en las circunstancias que estamos viviendo, que el intelecto rechaza, van a terminar tarde o temprano encuadrando en un perfecto y eterno plan. Job en su total desgracia, Daniel en medio de su cautividad, continuaron generando bendición para su persona y para los que lo rodeaban. Y esto es claro, su fe y confianza esperanzadora siempre estuvo en Yahvé. Pregunto, hermano mío, en estas elecciones, ¿en quién está su confianza? ¿En quién está su confianza? ¿Es que creemos que Dios ha perdido el hilo de la historia? ¿Es que acaso debemos abstraernos de nuestra responsabilidad que llamamos mayordomía de voto? ¿Cuánto que aprender? ¿Cuánto por imitar? Estas elecciones que estamos viviendo y en todo evento que nuestra razón analice como peligroso y sumamente preocupante, tenemos que aprender a descansar en Yahvé. Tenemos que comprender que somos tributarios del libro, de la sabiduría por la cual Jesucristo fue a la cruz del Calvario para hacer un pueblo de sacerdotes, de embajadores suyos, que sufrimos por nuestras circunstancias, pero comprendemos que detrás de cualquier cosa preocupante, lacerante, hay un perfecto plan de Dios. Busquemos Daniel capítulo 2, versículo 21. En su tercera parte dice: quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz.
¿Ustedes creen que lo que está sucediendo en este proceso electoral es desconocido para él? ¿Ah? ¿Creen ustedes, hermanos míos? ¿Es desconocido para él? Nada es desconocido para él. Daniel aquí está manifestando su fe específicamente en lo que le había revelado Dios sobre el sueño de Nabucodonosor. Daniel capítulo 2, versículo del 2 al 19. Y digo esto, pues, esta parte que hemos leído antecede a la entrevista final con dicho soberano, donde le enteraría del significado del sueño. Daniel capítulo 2, versículo del 25 al 28, dice así: entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondiendo el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo puede revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual releva los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Y luego de esto, hermanos míos, le explica la revelación. Hermanos, todos los planes divinos son perfectos. Nunca olvidemos eso. Hay cosas que no comprendemos ahorita, ¿no? Lo vamos a comprender en algún momento. Entremos ahora a la lectura de Daniel, capítulo 2, versículo 21, en su segunda parte. Sobreentendido, hablamos del Altísimo, quita reyes y pone reyes. Nunca ha existido una sola autoridad humana que ha estado fuera de esta verdad escritural. ¿Cuál verdad escritural? Alarguemos. El Altísimo entrega autoridad y quita autoridad. Todo ascenso y toda caída obedece a su soberanía y su poder, sin que esto quite la responsabilidad de los que viven dicho proceso. ¿Ya? Luego, por ejemplo, está Juan capítulo 19, versículo 11 en su primera parte. Busquémoslo, hermano. Toda autoridad viene de él. Juan capítulo 19. Juan capítulo 19, versículo 11. Su primera parte. Respondiendo Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí, sino que fuese dada de arriba. Donde a Poncio Pilato le declara que toda autoridad procede del Altísimo. ¿Ya? Ahora, ¿esta autoridad qué está haciendo? Está que juega en contra de los intereses de ¿quién? ¿De Jesús? No, está ejerciendo su autoridad. Mal ejecutada, porque al final, ¿se acuerdan lo que él dijo? No encuentro mal alguno en este hombre. ¿No? Pero está ejerciendo su autoridad. Y toda autoridad, escúcheme padre, escúcheme ministro, ¿ya? Escúcheme, toda autoridad procede de Dios. Romanos capítulo 13, versículo 1. Romano capítulo 13, versículo 1. Poniendo hincapié en su segunda parte, dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, segunda parte, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Hincapié en su segunda parte: cualquier autoridad que a usted le venga a la mente, contó al iniciar su gestión con apoyo total del Señor, sin que esto implique carta blanca para hacer y deshacer. Por ejemplo, el caso de los buenos y de los pérfidos reyes israelitas, cuando se posesionaban en el trono de David, ¿ya? Nunca tuvieron carta blanca para hacer y deshacer. Salmos, capítulo 132. Salmos.
132. ¿Lo tenemos? Versículo 11 y 12, miren lo que dice. En verdad juró Jehová a David, y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono, si tus hijos guardaré mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré. Sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. ¿Acaso es una carta blanca para los reyes davídicos? No, no es una carta blanca, pese a que Jesús va a reinar por siempre. Pero con respecto de los reyes davídicos, había un condicional. Y siempre hay un condicional, hermanos míos. Cuando uno empieza a ejercer su autoridad, padres cuando se casan, ¿ya? Esposos cuando tienen niños, maestros cuando empiezan su labor, gobernantes cuando empiezan a ejercer, empiezan con todo el apoyo de Dios, pero ninguno tenemos carta blanca para hacer y deshacer como nos parece. Ninguno. Romanos 13:1 afirma que las que hay, y específicamente aquí está tratando de autoridades gubernamentales, pero al decir las que hay, hace un espectro más grande, ¿no? Un espectro general, y sabemos que hablamos de 4 estamentos que rigen la tierra, ¿no? La primera es la hogareña, autoridad delegada a quien procreó o a quien cría sin ser progenitor desde un hogar. Segundo, podríamos cambiar, ¿no? La gubernamental, autoridad delegada que rige en asuntos públicos representativos del Estado. Tercero, la civil, que ejercen los empresarios, empleadores, mandos medios, supervisores en lo laboral, educativo y asuntos médicos. Son autoridades, ¿ya? Y el cuarto, lo eclesial, los que tenemos autoridad diaconal. O sea, ¿por qué digo autoridad diaconal? Porque la autoridad que se nos da es para servir, ¿ya? Para servir. O sea, es una autoridad delegada a ministros. Ahora, a diáconos, a maestros, a consejeros congregacionales, a expositores de la palabra del Señor. Toda autoridad delegada dará cuenta algún día al Señor. Todos los que nos ponemos y nos situamos debajo de ellas también, porque capítulo 13, versículo 1 empieza hablando del gobernado. Todos sométanse a la autoridad instituida por Dios. Ojo, hijos. Ojo, hijos. Ojo, Grey. Ojos los que están en un departamento. La autoridad es delegada por Dios. Pero nada de esto implica que tenemos carta blanca para hacer y deshacer. Dios nunca ha claudicado en su autoridad sobre la humanidad. Específicamente, sobre esta ventana electoral que estamos viviendo, hermanos míos, ya pasó la primera vuelta. No sé qué habrá pasado más. Hay noticias de angas o por mangas, ¿no? Y si Dios permite, habrá segunda. No nos mortifiquemos, no peleemos, no discutamos por nuestro candidato si ganó o perdió. Simplemente démosle gracias al Señor y no más, hermanos míos. Porque detrás de todo esto hay un perfecto plan. Ya cumplimos con lo que dice la Constitución. Volteemos la página y continuemos con los negocios de nuestro Señor. Nuestra patria nunca ha dejado de estar en la mano de Dios. Hermano, ¿cuánto hemos sufrido? Se admiran cómo nunca hemos caído. Dios es grande y nos ama mucho. Y si algún día permite pruebas o disciplinas por lo que vemos en muchos sitios del interior y de nuestra propia capital, que la gloria sea para el Señor. Que la gloria sea al Señor. Pero no comprometamos nuestros objetivos familiares. No estemos peleando entre padres e hijos o esposos por tal o cual candidato. Y hermanos míos, no nos enemistemos en la iglesia. Sigamos en la brecha de obedecer a Dios. Prediquemos de su misericordia, de su amor.
Prediquemos sobre la salvación del alma. Edifiquemos a nuestros hermanos en Cristo. Si usted votó por un tirio y otro por un troyano, que la gloria sea para el Señor. Y permítame un consejo, ¿ya? Bueno, dentro de su hogar es la cueva del creyente, ¿no? ¿Ya? Pero no hagamos política partidaria si es ciudadano de pie. ¿Sabes por qué? Porque así cargamos con los activos positivos y negativos de ese político que usted manifiesta apoyar. Y después, cuando hacen malas cosas, Cristianito, pero si tú lo apoyaste, tú no hablabas tanto de Castillo, de PPK, de tal, ¿tú no lo apoyaste, Cristianito? Si usted quiere apoyarlo, haga su mayordomía de voto, pero vote en secreto. Y si quiere conversar de estas cosas, hágalo en su vínculo familiar y que no salga de ahí. Es un consejo. Cada quien hace con su libertad, como le parece, pero sabemos que todo no nos conviene. Y usted, hermano mío, como el que habla, somos embajadores de Cristo. La mayoría de las personas saben por quién voy a votar, pero de mi boca casi nunca les digo. A veces, por ejemplo, mi nieta que escucha y le dice a otras personas, pero yo a lo demás, no le digo. Yo sé cómo vota mi esposa, mi esposa sabe cómo voto yo, y punto. Votamos, hermanos míos, porque racionalmente vemos que es el menos malo, el menos nefasto, porque un gobierno justo solo vendrá con el reinado milenial, descrito en Apocalipsis capítulo 20, con Jesús como rey y el demonio y sus huestes atadas. Hasta que eso no ocurra, no vamos a ver ningún gobierno justo. Unos más malos que otros, unos peores que en otros, pero no pongamos nuestra esperanza total en hombre. Votemos con mayordomía de voto y no más. Regresando a mi testimonio, a ciencia cierta, solamente mi esposa sabe por quién he votado. Los ángeles que me cuidan y el Señor. Y no necesito decirle a nadie más, pero yo tengo paz en mi corazón. ¿Y saben por qué? Porque usé mi sentido común y mi discernimiento. Y todo eso confiando en la soberanía de Dios. Si ganó Angas y lo acompañó Mangas, que la gloria sea para el Señor. Vivamos en paz y contentamiento. Repito, ya pasó la primera etapa electoral. Llegará la segunda, pero la mancha de nuestra iglesia nunca debe parar. Cumplamos nuestros deberes ciudadanos y que no nos quite el sueño, ni para bien ni para mal, porque Dios está en el timón de nuestra nación. ¿Ya? Está en el timón de nuestra nación. Ya se terminó. Dejemos que los hombres sabios del mundo vean si hay que hacer juicios, si hay que hacer tal cosa, que hagan y deshagan. Todo, ojalá, de acuerdo a ley, ¿no? Porque hay cosas que traspasan nuestra alma, pero descansemos en el Señor. Declaremos y concienticémonos, como cantaban los antiguos bautistas, ¿no? Como el himno, su voluntad da gozo, ¿no? Que se pegue esa letra a nuestro corazón, ¿no? Ahí se canta así. Su voluntad da gozo a la vida. Dios es fuerte, fuente de la bendición. Si llega prueba dura y tan temida, Él es quien da paz al corazón. Y sigamos nuestro camino, bautistas en marcha. Puesto de pie para leer el último versículo, para terminar. Hechos, busque capítulo 4, versículo 24. El libro de Hechos, capítulo 4, versículo 24. ¿Lo tenemos, hermanos? La palabra del Señor dice así. Todos a mi voz, por favor. 1, 2, 3. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay.
Palabra de Dios. Incline tu rostro, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, hemos salido de una etapa electoral, Señor, y creemos firmemente que usted es el hacedor de la historia. Señor, ayúdenos, Señor, para seguir ejerciendo nuestra responsabilidad, comprendiendo que no debemos comprometer el buen nombre de nuestra iglesia, Señor. Debemos comprometer, Señor, nuestra identidad con usted. Ayúdenos, Señor, para mantener con donaire nuestra mayordomía de votos. Ayúdenos, Señor, a no discutir con nadie. Ayúdenos, Señor, a presentar un frente sumamente maduro para su gloria y su honra. Y esta noche, Señor, le entregamos a nuestra patria. Ayúdenos, Señor. Ayúdenos como nos ayudó desde el pasado, desde tiempos ignotos, Señor. Ayúdenos, Señor, por todo lo que hizo con nuestra nación en el pasado. Ayúdenos, Señor, porque queremos ver más de su mano en nosotros, pero nos sometemos a usted. Usted nos dio, usted nos puede quitar, pero nosotros, Señor, hacemos un sano juramento, mi Dios Santo, de que vivimos y morimos para su gloria y su honra. Ayúdenos, Señor, a no faltar a este voto sagrado que hicieron los antiguos nuestros, Señor. Ayúdenos para seguir llevando adelante la antorcha del Evangelio. Así le pedimos, así le suplicamos, en el nombre bendito y poderoso del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, Dios los bendiga.